noches, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio hoy de mitad de semana y a continuar con este tema que sé que ha sido de gran bendición para todos los que estamos conectados, esperando que el Señor les bendiga, esperando que sea un tiempo muy bueno. Me acabo de enterar que doña Hilda está de cumpleaños, Hilda Gil, así que feliz cumpleaños atrasado, qué pena, no sabía. Y sé que don Andrei Pineda también allí con su familia, él también está cumpliendo años, así que para Hilda y para Andrei un feliz cumpleaños, deseando que el Señor los haya guardado, los haya bendecido y que este nuevo año sea lleno de la bendición del Señor. Bueno, es un privilegio para mí estar acá una vez más con ustedes, pudiendo compartir este tiempo, este espacio de nuestro servicio en semana y declarando que va a ser un tiempo muy especial, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones. Y bueno, yo estoy emocionado preparando estas palabras porque el primer ministrado soy yo, pero espero que usted también esté recibiendo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes y podamos ser fortalecidos en Él. Amén. Y quisiera iniciar con un tiempo de oración. Vamos a orar para entrar en este momento, ¿de acuerdo? Así que incline su rostro allí donde se encuentre. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tenemos de estar reunidos delante de tu presencia, de poderte adorar, de poderte bendecir y de poderte exaltar, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que seas tú mismo ministrando a nuestros corazones, que seas tú mismo, Señor, llevándonos a entender, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu bendición, Padre, y que podamos, Dios del cielo, poder adorarte, poder bendecirte y exaltarte, Señor. Queremos entrar delante de ti como tus hijos, que podemos, Señor, honrarte y bendecirte, Señor, y queremos que tu palabra sea, Señor, edificando nuestros corazones y permitiéndonos alcanzar la plenitud de lo que tú quieres, Señor. Oramos, Dios, por las personas que están cumpliendo años en este día. Colocamos la vida de Andrei, Señor, la vida de nuestra hermana Hilda delante tuyo. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los llenes de tu gracia, de tu amor y de tu bendición, y que tú los fortalezcas. Y asimismo, Dios del cielo, clamamos, Señor, por aquellos que están pasando necesidad en cuanto a su parte de salud, pidiendo por Carlitos Páez, Dios, para que tú sanes, restaures. Gracias te damos por la vida de Ernesto, que ya ha salido del hospital, y por su nieto Alejandro, Señor, que también salió bien de la cirugía. Clamamos para que sea tu bendición, Señor. Fortalecemos la vida de nuestra hermana Diana, Señor, y todos aquellos, Miriam González, Dios, también la bendecimos, y todos aquellos que necesiten en este momento esta oración de fortaleza y de bendición. Gracias te doy por la bendición de poder estar contigo, Señor, de poder compartir esta noche, Señor, con tus hijos, y te pido, Padre, que tú nos des entendimiento a cada uno de nosotros, para que la palabra sea clara, Señor, y nos lleve, Señor, al conocimiento tuyo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, muy buenas noches, Dios los bendiga. Y bueno, venimos de una semana, o estamos en una semana bien fuerte, porque estamos hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Y ayer sé que el mensaje fue bueno, pero fue bastante fuerte, fue muy de confrontación. Y bueno, seguimos por el mismo tomo, pero sé que va a ser de bendición, y espero que usted sea hoy ministrado a través de la palabra y podamos entender lo que Dios quiere. Y el mensaje de esta noche tiene como título: no es tu religión, es tu fe. No es tu religión, es tu fe. Y hablando de ese título, no es tu religión, es tu fe, vamos a desarrollar el tema. Ya les he saludado y quiero decirles que bueno, a veces cuando uno lee Romanos en la Reina Valera, a veces hay cosas que uno como que no entiende, como que uno, ¿y qué fue lo que dijo acá? Y como que tiene que detenerse, y palabras como que uno jamás ha escuchado y no las entiende. Así que para que sea más claro en esta noche, es la misma versión, usted puede irla siguiendo en la Reina Valera, si es su traducción, o la nueva versión, traducción viviente, o la que usted tenga. Pero la idea es que podamos entender qué es la palabra de Dios. Y he tomado hoy 3 versiones. Voy a estar hablando en 3 versiones. No tomé la Reina Valera hoy, sino voy a hablar de la palabra hispanoamericana. Es una versión que estoy tomando. La otra es la de nueva traducción viviente, y una es de traducción lenguaje actual. Así que en esos 3 textos me voy a estar moviendo para que usted pueda entender con mayor claridad lo que estamos hablando. Y hoy me vine para un estrado judicial. Usted ve acá atrás, a mis espaldas, el despacho de un juez listo para entrar y para empezar a escuchar al fiscal, escuchar a los defensores y mirar qué va a decidir con respecto a los acusados. Y he colocado este fondo
porque yo quiero que usted piense en la cena que yo les hablé ayer. Quiero que vuelva a recordar eso que yo les hablé. Y les decía que es como si Pablo estuviera presentando el caso de Dios en contra de la humanidad. Está diciendo por qué la humanidad está condenada, por qué no tiene salvatoria y por qué solamente Dios es nuestra justicia perfecta. Y hablábamos que aunque el juicio es para todo el mundo, Pablo tiene la capacidad de separarlos en tres grupos. Y entonces allá ahora hablamos de esos gentiles perversos, malos, de corazones malos que nos representan a nosotros. Y hoy quiero hablar acerca del otro grupo, de los religiosos, de los gentiles moralistas, por decir algo. Y mañana vamos a hablar acerca de los judíos legalistas. Y yo quiero mostrarle por qué en las tres esferas ninguno se salva y los tres necesitamos de la bendición de Dios. Pero volviendo a lo de ayer, yo creo que si estuviéramos en ese estrado judicial como está a mis espaldas, entonces podríamos decir que cuando Pablo termina de hablar acerca de Romanos capítulo 1 del versículo 18 al versículo 32, donde dice que somos inmorales, que somos lo peor de una mente corrupta, de un corazón depravado, yo creo, solamente me imagino que los moralistas, los gentiles moralistas y los judíos legalistas se están frotando las manos diciendo, uy, nosotros sí somos muy buenos, nosotros sí hacemos las cosas bien, y están listos para con su dedo señalar a esos impíos malos que están portándose mal y que están en contra de lo que Dios quiere. Así que es lo que yo estoy viendo. Y es ahí, en ese momento, donde Pablo continúa su carta. Y ay, porque en la continuación de la carta las cosas cambian. Porque ya habló acerca de los gentiles, los que están por fuera de la ley de Dios, los que no tienen palabra, los que no tienen conocimiento de Dios. Pero ahora se devuelve a los gentiles moralistas, que yo los podría llamar como los religiosos. Y desafortunadamente todos nosotros tenemos algo de religiosos. Y por eso tal vez nos aplica esta palabra que vamos a hablar hoy y que quiero que usted la pueda entender y que pueda discernir qué es lo que Dios quiere. Así que en ese contexto de los gentiles religiosos, Pablo sigue diciendo, y entonces ya ayer terminamos el capítulo 1 de Romanos. Por fin terminamos el capítulo 1, solamente nos faltan 15. Y vamos al capítulo 2 de Romanos y vamos a leer los dos primeros versículos. Romanos capítulo 1, versículo 2, y lo leo en la Biblia de la palabra hispanoamericana. Ya les dije para que lo entiendan mejor. Dice, por eso, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás, al juzgar a otro. Tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. Romanos 2, del 1 al 2. Tremenda palabra. Ya Pablo ha terminado de hablar en contra de por qué la humanidad en general, todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que se extraviaron en su idolatría, en su inmoralidad, en su propia soberbia, en su propio orgullo, ya habla de la degradación de su corazón, de la degradación de su mente, de cómo Dios no colocó límites a ellos para que hicieran cualquier cantidad de perversidades y por lo tanto están condenados. Pero ahora el Señor hace un cambio, hace un cambio de frente, y ahora se dirige a los religiosos. Y los religiosos podríamos ser nosotros, los que pensamos que porque somos cristianos a veces nos sentimos mejor que los demás, a veces sentimos que tenemos más capacidades o que somos más santos o qué sé yo, qué cosas pensamos, y el Señor viene y nos atiende también. Podría colocar ese término, y nos atiende también, ¿de acuerdo? Y es que lo que está diciendo Pablo es que cuando nosotros nos constituimos en jueces de los demás, cuando yo me siento con el derecho de levantarme a señalar al que está pecando, de señalar al que es inmoral, de señalar al corrupto, de señalar al que hace algo que está individuo, yo mismo, sin darme cuenta, me estoy juzgando de una manera más severa, porque Dios los juzga a ellos sin el conocimiento, pero nos va a juzgar a nosotros por el conocimiento. Y entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, obviamente más exigencia va a haber de lo que nosotros hagamos, de la manera como nos comportemos. Por eso Santiago,
dice en la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3, del 1 al 2. Esa es la Reina Valera, 1960. Le dije que no tenía ninguno, si ese es de la Reina Valera. Y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces lo que está diciendo allí Santiago es que cuando yo me hago maestro, soy más culpable, porque yo tengo el conocimiento de un Dios justo, tengo el conocimiento de una ley recta, y cuando yo quiero asumir las consecuencias de vivir bajo ese conocimiento, seguramente se hace con mayor exigencia, porque si peco a conciencia de que sabía que estaba mal. Ayer dijimos que los gentiles tienen la conciencia de que Dios existe por la creación y todo lo que hay, y que hay una cierta conciencia, pero que Dios quitó ese freno llamado conciencia y los entregó a su depravación por el pecado. Pero digamos que es más duro cuando yo sé que Dios es bueno, cuando yo sé que la ley es perfecta, y más sin embargo yo sigo colocándome en esa actitud de quererme justificar por la ley. Entonces no podemos pretender ser jueces de otros si esa justicia que vamos a aplicar a las demás personas no estoy listo para aplicármela mismo. No sé si me entienda. Pero yo no puedo tener una medida para medir a las demás personas y otra medida para medirme a mí. Con la misma medida con que yo voy a medir a otros, es con la misma medida que yo me debo medir a mí mismo, y eso es lo que me hace refrenarme por un momento cuando quiero levantarme para juzgar a otros. Y muchas veces vemos eso en nosotros cuando somos religiosos, que con tal facilidad nos sentimos con el derecho de decir si lo que alguien hizo está bien o está mal, sin primero mirarnos a nosotros mismos. Y resulta que cuando nosotros vamos a juzgar, caemos en dos errores. Primero, el pensar que nuestra apariencia externa de piedad nos justifica ante Dios, porque ese era el pecado de los fariseos. Entonces, si usted recuerda en la época de Jesús, los fariseos que tenían vestidos diferentes, su modo de hablar era diferente, eran tenidos por el pueblo como personas actas, doctas, santas, puras, sus oraciones eran diferentes, pero resulta que lo que tenían los fariseos era una fachada. Jesús se lo declaró varias veces: ustedes son como sepulcros blanqueados, les decía. Y así tal vez somos nosotros cuando actuamos religiosamente, cuando pareciera que camináramos sobre una nube, sobre el aire, pensando que somos mejores de los demás, y no somos conscientes de que nuestra apariencia no puede esconderle a Dios lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso me lo va a entender al final del mensaje. Pero en segundo lugar, además de tener esa apariencia, es desconocer la gravedad del pecado. ¿Y a qué me refiero a desconocer la gravedad del pecado? Que nosotros tenemos una falsa concepción. Y escúcheme, esto viene desde nuestra formación en la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? En que en la Iglesia Católica nos enseñaron los pecados capitales, los pecados veniales, los pecados mortales, los que no son mortales, no sé qué, y era una gran lista de pecados, como que usted estaba mirando todo el tiempo: esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y nos enseñó que había cosas más graves que otras cosas. Y resulta que lo grave no está en la acción como tal. O sea, lo grave, y esto lo voy a explicar en un momento, pero lo grave no es si yo caigo en adulterio. El adulterio es la condición de lo que ya veo en mi corazón. Pero tal vez yo no caiga en adulterio, pero tal vez sí me la pase mirando a las mujeres que pasan por el lado mío y pensando quién sabe cualquier cantidad de cosas, y porque no caí en adulterio soy santo. No. La palabra dice que el pecado ya está anidado en mi corazón. Y que si lo hago, obviamente va a ser más doloroso, porque va a ser evidente a todo el mundo. Pero desde antes Dios ya conoce mi corazón y sabe que tan pecador es el que cae en adulterio como yo, que lo estoy deseando aunque no lo haga. Que tan pecador es el que roba miles de millones de pesos como pecador soy yo, porque no tuve la oportunidad para hacerlo y yo tal vez lo hubiera hecho mejor. Y entonces el pecado, la profundidad o la gravedad del pecado o de la pecaminosidad no es lo que se hace externamente. Lo que se hace externamente es la evidencia del pecado. Pero lo duro es reconocer que en mi corazón hay pecado. Lo duro es reconocer que en el profundo de mi corazón hay una tendencia, hay una connotación, una condición pecaminosa. Y ese es el problema, porque en ese corazón, entonces en ese aspecto, todos somos pecadores.
No son más pecadores los que hacen evidente su pecado, los que lo exteriorizan, los que lo llevan hacia afuera. Son ellos tan pecadores como somos aquellos que lo guardamos en el corazón aunque nadie lo sepa, porque nos estamos excusando en la apariencia de piedad. ¿Sí ve cómo es Pablo de tajante en esta parte? Ahora, ¿cómo yo miro esto que les estoy hablando? Jesús nos lo enseñó en el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte es así que voy a colocar varios fragmentos del Sermón del Monte. Vamos a pasar 3 diapositivas seguidas, pero es para que usted vea lo que quiero hablarle. Y Jesús en el Sermón del Monte dijo lo siguiente. Primero, en Mateo 5, versículo 20 al 22, él dijo: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguno mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro, será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro, será echado en el fuego del infierno. Tremendo. Más adelante, Mateo 5, versículo 27 al 28 dice: Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Y más adelante en Mateo 7 del 1 al 3 dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen los otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Tremendo. Estos 3 textos que acabo de colocar, que hacen parte del Sermón del Monte, nos hacen ver cómo Jesús está diciendo: no, esperen, no se justifiquen la ley cuando usted no la cumple. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que ellos, por ejemplo, en el sentido de no matar, ellos pensaban que asesinar era tomar un cuchillo y enterrárselo a alguien y matarlo. Pero insultar, despreciar, hablar mal de los demás, hacerlos sentir poca cosa, eso no era nada. Y Jesús acá está diciendo: no, acá, eso también es matar. Ellos pensaban que el adulterio era solamente el acto físico, ir y acostarse con una mujer. Pero no entendían que la codicia que a veces se genera en el corazón, la perversidad que se genera en el corazón, también es pecado. Y dice el mismo texto en la última parte, dice: y no juzguen, porque si ustedes son duros, y escúcheme esto, si tenemos una tendencia religiosa, con la misma dureza que a veces juzgamos a los demás, con la misma dureza que a veces miramos a los demás para sacarles en cara sus pecados, recuerde lo que le dije, lo que pasa es que hay algunos que los pecados son evidentes, y generalmente usted a quien juzga es al que el pecado se hace evidente. Pero el hecho que en otro se haga evidente el pecado y en usted no se haga, no quiere decir que usted no sea pecador. Tremenda palabra, o sea, a mí me impacta esto porque es necesario entender que no nos podemos justificar delante de Dios. Y está hablando pilas cuando usted vaya a juzgar a otro, porque con el juicio que usted juzga a otro, con ese mismo juicio Dios lo va a juzgar a usted. Y creo que es una palabra muy fuerte, creo que es una palabra muy dura, porque nos lleva a una confrontación, a entender qué es lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces lo que Pablo está diciendo es que el juicio de Dios siempre será el correcto, o sea, Dios siempre tendrá el juicio correcto. Y ese juicio nos hace igualmente culpables a todos, gentiles y religiosos, judíos y no judíos. Perdón, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro corazón, por nuestra naturaleza caída, siempre vamos a tener una actitud pecaminosa. Por eso cuando le llevan a la mujer samaritana, a la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y quieren apedrearla, Jesús les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Sí, señores, es cierto lo que dice la ley. Es cierto que la mujer que sea encontrada en el adulterio hay que apedrearla. Estoy totalmente de acuerdo, dice Jesús. Entonces vamos a hacerlo, listo. El que esté libre de pecado, coja la piedra y empieza a lanzarla. Y dice que empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos tuvieron que retroceder.
Perdón un segundo, problemas técnicos que se solucionan rápido. Entonces está hablando que esto se ve en esa mujer porque listo, Jesús dice listo, vamos a apedrearla. Pero va a empezar a apedrearla el que esté libre de pecado. O sea, Jesús está diciendo, estamos viendo en evidencia el pecado, si ella fue encontrada. Pero ¿cuántos de ustedes no han adulterado cuando en su corazón han codiciado a otra mujer? Y tal vez aquí es donde viene la confrontación de Pablo. Y me parece increíble que podamos escudriñarlo porque nos permite entender bien lo que Dios nos está hablando. Por eso, perdón un segundo. Aló, aló. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me escuchan bien? Listo. Ojalá que no tengamos problemas porque estoy que me predico. Listo, entonces usted entendió eso. Ahora, ya entendiendo que lo que está diciendo Pablo es que tan culpables son los gentiles que se entregaron a sus pasiones, a sus desórdenes, a su inmoralidad, son aquellos que se quieren justificar en su aparente moralidad y que sienten que tienen el derecho de juzgar a otros porque creen que son mejores sin reconocer que en su corazón hay un pecado. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y ahora empiezo a desarrollar lo que él está diciendo. Porque lo primero, mi primer punto de mi enseñanza en esta noche que quiero que usted tome en su corazón es que tu apariencia de piedad no engaña a Dios. Tu apariencia de piedad no engaña a Dios. Y esta parte para mí es bien dura. En la Biblia de la palabra hispanoamericana, en el versículo, en la carta de Romanos de Pablo, sigue diciendo en el versículo 3 al 5, dice: y tú que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a liberarte del castigo de Dios? ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? ¿Eres de corazón terco y obstinado con lo que estás amontonando castigo sobre ti para aquel día del castigo cuando Dios se manifieste como justo juez? Ahora, lo que está diciendo es que nosotros, cuando nos levantamos a señalar a otro por su pecado, ahora yo quiero aclarar algo. Ayer hablé del pecado de la gente impura. O sea, Dios no está justificando el pecado. Lo que Dios acá está diciendo es que todos somos igualmente pecadores. Que tal vez ayer nos alarmamos por esos pecados tan malos, homosexualismo, lesbianismo, inmorales y desobedientes y temperamentales y todo lo que usted quiera. Tal vez ayer nos asombramos de esos pecados. Pero hoy Dios nos está diciendo, pero espere un momentico, ellos están condenados. Pero ustedes, los que se creen más morales, no se escapan. Ustedes, los que se creen mejor que ellos, no se escapan. Porque tal vez el pecado de ustedes no se haga evidente, pero también está en el corazón. Y si usted juzga a los demás por algo que usted también hace, pues usted también se va a condenar, usted también tiene esto. Y me encanta esto que dice que si no es indiferente, o sea, como que si no tenemos en cuenta la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios. O sea, Dios ha tenido con nosotros bondad en ser buenos. O sea, el pecado nuestro hace rato nos hubiera fulminado. Hace rato nosotros estaríamos sin opción delante de Dios por causa de nuestro pecado. Pero que ha tenido Él con nosotros bondad, ha tenido paciencia en el tiempo, ha tenido paciencia. La palabra en Pedro dice que Él ¿qué? ¿Cómo es que dice en Pedro? Se me olvidó la palabra, que no es que tarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que nadie se condene. Dios fue paciente con usted y fue paciente conmigo, esperando que nosotros conociéramos la gracia de Dios, que conociéramos la gloria de Dios. Pero así como Él es paciente con nosotros, también tenemos que entender que esa paciencia actúa hoy para los que anhelan convertirse al Señor. Y nosotros, en lugar de estar juzgando, deberíamos estar compartiendo la palabra del Señor. Y dice que también es generoso, esa generosidad. Y es en la que no nos damos cuenta, dice Pablo, que esa bondad es la que nos impulsa a cambiar. O sea, Dios te dice, quita la apariencia, o sea, tu apariencia no me inoluvina, no me descresta, perdona la expresión así como medio criolla, pero no es lo que me impresiona.
Lo que yo estoy mirando es tu corazón. Así que yo te invito es que cuando conozcas, dice Dios, mi voluntad, cuando conozcas mi paciencia, cuando conozcas mi generosidad, tú puedas cambiar de actitud, puedas cambiar de pensamiento, que no seas esa persona obstinada, ¿de acuerdo? Entonces hay orgullo en el corazón cuando confiamos en nuestra propia moral. Porque, y te voy a decir algo fuerte, y esto que te voy a decir es duro. Cuando tú estás confiando en tus propios actos, cuando tú piensas o te sientes mejor que los demás porque tal vez no eres tan malo como el que roba en tu empresa, o no eres tan malo como ese jefe avaro que hay en tu trabajo, o no eres tan perverso como el vecino que se la pasa mirando a las niñas por la ventana, o no eres tan chismoso como la señora que se la pasa regando el chisme por todos lados. Cuando tú te sientes mejor que los demás, lo que no te das cuenta es que te estás condenando a ti mismo, porque tú te sientes mejor no por el sacrificio de Cristo, sino te sientes mejor porque tú crees que eres mejor porque haces mejores cosas. Y por las obras nadie se alcanza a la salvación. Así que menospreciamos el sacrificio de Cristo. Cuando tú te sientes como juez para juzgar a los demás y pensar que tú eres mejor, tú estás menospreciando el sacrificio de Cristo, y creo que es algo duro. Porque creo que es no tenerlo en cuenta, creo que no es valorarlo. En Hebreos capítulo 10 hay un texto donde dice que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Y pisotear la sangre de Cristo no solamente es caer en pecado, no solamente es haber conocido del Señor y volver. No, pisotear la sangre de Cristo también es tener una actitud de arrogancia, donde pienso que soy mejor que los demás, no por el sacrificio de Cristo, sino porque yo me siento que soy mejor. Porque el sentirme mejor que los demás, en sí mismo encierra orgullo. Y el orgullo en sí mismo es un pecado. Así que mira cómo Pablo nos está quitando el velo, nos está desnudando y nos está mostrando en nuestra incapacidad para estar bien con Dios. Ahora, dice que hay una inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios. ¿A qué nos debe llevar esa paciencia y esa bondad de Dios, esa generosidad que Él tiene? Lo que Dios espera, por eso dice Pablo, que nos conduce a un cambio de conducta, y ese cambio de conducta nosotros lo conocemos como algo muy sencillo, se llama arrepentimiento. Y Dios está pidiendo de ti, Dios está pidiendo de mí arrepentimiento. ¿Cuándo? Constantemente. Permanentemente yo necesito arrepentirme. Creo que en el servicio del domingo yo hablaba que cuando hablamos de santidad o cuando hablamos de esa renovación en Dios, no es la fecha en que nos convertimos, sino que esa renovación es día a día, hasta que Jesucristo venga. Entonces lo mismo, ese poder estar con un corazón contrito y de arrepentimiento es todos los días, porque todos los días estamos cometiendo fallas. Tal vez, y espero que sea así, nuestras fallas hoy en día no son las mismas que cometíamos cuando conocimos al Señor. Tal vez ya hay pequeños deslices, tal vez ya hay pequeños trastabille, que como que nos resbalamos un poquito, pero nos mantenemos más firmes porque conocemos a Dios. Más sin embargo, nos seguimos equivocando. Y en nuestro corazón tiene que haber no orgullo, no soberbia, pensando que somos mejor que nadie, sino más bien un corazón que siempre está dispuesto a entregarse delante de Dios. Ahora, ¿cómo les explico esto acerca del arrepentimiento y de lo que implica el arrepentimiento? Pablo escribió su primera carta a los Corintios, porque quería ir allá a ellos, pero no pudo, y escribió una carta. Y esa primera carta a los Corintios fue una carta durísima, pero así, mejor dicho, fuerte a la yugular. ¡Pum! Ta. Pero en la segunda carta, Pablo escribe en uno de los textos y dice, oiga, yo como que pensé que se me había ido la mano, pensé que había sido muy fuerte la carta. Pero es lo que dice acá. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Ahora me alegro de haber enviado que esa primera carta, de haberla enviado. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tremendo este texto. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Y yo quiero que usted entienda lo que está hablando Pablo. Porque Pablo está diciendo, aunque yo sentí que como que había sido muy duro,
porque los había lastimado, pues me alegra lastimarlos. Me alegra lastimarlos porque lo que hizo ese lastimarlos fue llevarlos a entender que ustedes estaban caminando mal, que ustedes estaban por fuera de la voluntad de Dios, que ustedes no estaban caminando conforme a lo que Dios quería. Y que este arrepentimiento generó dolor porque ustedes se dieron cuenta de sus errores, de sus culpas, y los llevó a tener un cambio de actitud y los llevó a buscar la misericordia de Dios, sintiendo, escúcheme una palabra, dolor por el pecado. El verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir dolor delante de Dios cuando nos equivocamos. Nos lleva a sentir tristeza porque le fallamos a Dios, porque lo que hicimos no fue correcto delante de Él. Y entonces eso nos lleva a realmente una conversión. Y dice Pablo, no se sientan mal por esa tristeza, porque esa tristeza es buena, porque esa tristeza no los lastima, sino los lleva a estar bien delante de Dios. Pero dice la última parte, pero la tristeza del mundo, a la cual falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el arrepentimiento según el mundo? Ese no es arrepentimiento, sino remordimiento. Porque en ese remordimiento no hay dolor por el pecado. ¿Sabe qué hay? Rabia. Rabia porque yo estaba guardando una apariencia y me pescaron. Porque yo decía que era bueno y me están mostrando que soy malo. Porque yo pensaba que era lo mejor y resulta que no soy tan bueno. Y yo he tenido experiencias de esas, donde hablamos con gente que les decimos, mire, pero su error es este y este y este, con todo el amor, y no, yo no me equivoco. No, el equivocado es usted. Y buscamos esa justificación y seguimos en la soberbia. Y aquí es donde no entendemos que esas actitudes, en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejan más de Dios. Y generan en nuestro corazón amargura, resentimiento, dolor, rabia. Y no podemos caminar en la gracia de lo que Dios quiere. Así que Pablo está haciendo algo sobrenatural acá y es desnudándonos totalmente, mostrando nuestro corazón, diciendo, no, señores, no piensan que ustedes son mejores que los que hablamos anoche, que eran perversos, malos, malhechores, inmorales. No, ustedes no son mejores, porque en ellos se ha hecho evidente el pecado, pero ustedes lo estamos sacando a la luz. Y cuando usted se arrepiente con dolor, diciendo, oiga, sí, me equivoqué, y va al Señor, tiene salvación. Pero cuando usted siente rabia es porque lo pescaron en su error y porque no tiene cómo justificarse. Eso, en lugar de acercarlo, lo aleja de Dios. Tremenda la palabra, tremenda lo que Dios nos está diciendo, porque estamos hablando de edificar una iglesia correcta, estamos hablando de levantar una iglesia en el parámetro y en lo que Dios quiere de nosotros. No sé si Hilda se conecta hasta ahora, si ya estaba, pero Hildita, no sabía que estabas de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Corté la prédica ahí, pero bueno, sigamos. Entonces, en ese arrepentimiento, no endurezcamos nuestro corazón en contra del sacrificio de Cristo. Y acá vuelva lo mismo, o sea, no es tu buena obra, no es tu apariencia, no es que tú andes con las manos así todo el tiempo mirando a ver quién peca y qué pecados cometen los demás para ver que tú no los haces y te sientas mejor. No, es que tú reconozcas que tú necesitas a Cristo, que independiente de lo que haga el resto de la humanidad, sea bueno o sea malo, tú necesitas a Cristo, tú necesitas un cambio, tú necesitas entrar en esa comunión y en esa reverencia delante de Dios. Ahora, escúcheme esto, si los gentiles de los que hablamos ayer, por la ignorancia de la palabra, porque ellos no tenían la palabra, pecan y son condenados por eso, mucho más nosotros, si conociendo la palabra, seguimos con orgullo. Mucho más nosotros, si conociendo la perfección de la ley y conociendo la perfección del Dios al que servimos, seguimos con una actitud pecaminosa. Somos más pecadores que ellos. No que Dios haga un pecado más grave que el otro, sino que nos está mostrando la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Así que tremendo esto, porque entonces tu apariencia de piedad no engaña a Dios. Viene mi segundo punto, y alístese para el segundo punto, que está bien bueno. Y este segundo punto dice lo siguiente: no conviertas tus obras en una causa, ellas son una consecuencia. No conviertas tus obras en una causa, ellas son una consecuencia. Le explico el título rápido. Los que quieren ser justificados por las obras, convierten sus obras en una causa. Los que hemos recibido el sacrificio de Cristo como el regalo que viene de parte de Dios, tenemos obras como consecuencia de ese amor.
es muy diferente. Y Pablo lo dice, porque Pablo sigue en la carta, ahora capítulo 2, otra vez, versículos 6 al 10, ya vamos en el versículo 10 del capítulo 2, dice lo siguiente: y pagué a cada uno según su merecido. A los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, mediante la práctica constante del bien, les daré vida eterna. En cambio, a los contumaces en rechazar la verdad y adherirse a la injusticia, les corresponde un implacable castigo. Habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal, pero a los judíos, desde luego, pero también para los no judíos. Gloria, honor y paz, en cambio, para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son. Así que acá, lo primero que Dios nos está diciendo es que Él no está haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Somos iguales todos delante de Él. Estamos delante de Él en la misma condición, en el mismo nivel. Dios nos mide a todos. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que yo no puedo medir a los demás con una medida y pretender medirme a mí con otra. Yo no puedo pretender que a los demás soy supremamente estricto y severo y conmigo soy más liviano. Yo no puedo hacer eso. Soy severo con los demás, soy severo conmigo mismo. Soy débil con los demás, sería débil conmigo. No se trata de decir cuál es la justicia en este momento adecuada, porque la justicia adecuada es Dios. Y Dios, que es la justicia adecuada, nos mide a todos. Seamos judíos o no seamos judíos, seamos gentiles de la maldad o seamos gentiles moralistas, a todos nos va a juzgar con una misma medida. Y acuérdese que aunque los pecados evidentes se hacen más feos y son los que nos dan asco, según la pregunta que yo hice anoche, a veces también daría asco si pudiéramos mirar el interior del corazón de los hombres, si pudiéramos mirar qué hay en nuestros corazones. Yo no quisiera que usted mirara mi corazón, porque en mi corazón a veces hay cosas malas que tengo que ir a pedirle perdón a Dios, porque esa es nuestra condición, ¿de acuerdo? Así que aquí está hablando de esta parte. Y entonces usted en ese texto que Pablo escribe y dice, pero espere, Pablo se está contradiciendo, porque ¿cómo así que los que hacen buenas obras heredarán la salvación y los que no, entonces serán condenados? Al fin, ¿qué? ¿Somos salvos por obras o somos salvos por gracia? Pastor, usted no está explicando bien, no está explicando mal. No, les estoy explicando bien y se lo voy a explicar en este momento. La salvación de Dios no es por obras. La salvación que Dios nos da no es por obras. Mas, sin embargo, cuando el juicio de Dios viene sobre nosotros, ese juicio sí es por nuestras obras. ¿Cómo así? Sí, claro. Porque todos somos juzgados por las obras de iniquidad que hemos hecho. Y si todos fuéramos a alcanzar la salvación por las obras, nadie alcanzaría la salvación. Entonces, por eso somos justos, no por obras, sino por fe. Pero lo que nos llevó a buscar esa justicia por la fe es entender que nuestras obras nos hacen culpables delante de Dios, que nuestros hechos nos hacen culpables delante de Dios. ¿Cómo se lo explico? Isaías capítulo 3 versículo 10 al 11, nueva traducción viviente. Isaías dice lo siguiente: díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. En cambio, a los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merece. Entonces sí, la palabra está haciendo una diferencia entre los que son buenos y los que son malos. Pero resulta que acá yo quiero que usted mire la obra desde dos perspectivas diferentes. Vamos a mirar las obras desde dos perspectivas diferentes. ¿Cómo así dos puntos de vista diferentes? ¿Cómo así? La una desde los redimidos y la otra desde los no redimidos. Entonces escúcheme. Si nadie en el mundo, antes de Cristo, todos estábamos condenados. Porque no había un referente de salvación. Y yo le expliqué en estos días que Moisés, que Daniel, que José, que todos los que están en la galería de héroes de la fe, miraron al futuro. Por eso dicen, y saludaron como de lejos, sin verlo. Y que vieron el sacrificio de Cristo, que iba a venir un Redentor. Y ellos, aún desde que antes que Cristo se hiciera carne, ellos colocaron su fe en ese Redentor. Tremendo. O sea, me impacta porque toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se unen, se funden en uno, en Cristo, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario está todo condensado.
Los del Antiguo Testamento miraron a la cruz hacia adelante. Nosotros los del Nuevo Testamento miramos hacia la cruz atrás, pero ese sacrificio de Cristo es permanente en siempre, desde el principio hasta el fin, desde Génesis 3:15. ¿Recuerda que yo lo expliqué? Desde allá está permanente. Estoy hablándoles de teología, estoy hablándoles de doctrina. Ahora, cuando yo soy redimido, ¿quién es una persona redimida? Redimido es aquella persona que ha reconocido que su vida es una vida de pecado, que en su corazón hay maldad, que no puede arrancarla por sí mismo porque es su naturaleza pecaminosa y que necesariamente tiene la necesidad de un Salvador. Y entonces mira la cruz del Calvario, entiende que Cristo fue la cruz para redimir su pecado, para colocarse en su lugar, como dijimos a él ayer, que sobre él se derramó toda la ira de Dios por causa de mi pecado. Y cuando yo entiendo eso, yo obtengo el perdón de mis pecados, soy un redimido. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora yo tengo buenas obras. Sí, tengo buenas obras, no para salvación, porque las obras no me salvan, sino que ahora las buenas obras en mi vida son la evidencia de que Dios me ha restaurado, de que Dios me ha levantado, de que Dios ha hecho una obra nueva en mi vida y que ahora yo puedo caminar en él. Y por esas buenas obras tendré recompensa. Entonces voy al primer mensaje o el segundo mensaje que prediqué este año, y es cuando dice que cada uno mire cómo edifica, algunos con oro, plata, piedras preciosas, o con heno, madera o hojarasca. Dice, cada uno construya como quiera, pero vendrá el fuego y la consumirá. O sea, mirará cómo está cada uno, ¿de acuerdo? Y dice, aunque no pierdan salvación, al final recibirán recompensa de acuerdo a lo que estamos haciendo hoy. Es edificando con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Para qué? Para que nuestra obra esté en bendición. Pastor, ¿vamos a tener buenas obras? Sí, vamos a tener buenas obras. Hay una obra social que vamos a hablar más adelante, pero hay buenas obras. Pero mi buena obra no es para sentirme mejor delante de Dios o para alcanzar la salvación de Dios. No, yo no necesito eso. Yo solamente necesité colocar mi confianza en Cristo, necesité pedirle perdón a Él, y Él me restauró y Él me sanó. Y ahora hago buenas obras, pero porque lo amo a Él. Pero sé que con buenas obras o sin buenas obras soy salvo porque coloqué mi fe en Cristo. Pero bien, entonces, ahora, ¿cómo lo miran los no redimidos? Resulta que los no redimidos tienen un corazón altivo y orgulloso. Y ellos como que desconocen el sacrificio de Cristo porque piensan que ellos son mejores en sus obras que el sacrificio de Cristo. Están desechando el sacrificio de Cristo, y cuando ellos colocan su esperanza por sus obras como causa, no como consecuencia, entonces lo que reciben como resultado es la condenación. Y cuando hay condenación, acarrea castigo. Esa es la diferencia. Entonces las obras no son una causa, las obras son una consecuencia. Al final de cuentas, todos tendremos una vida eterna. Toda la humanidad, todos tendremos una vida eterna. ¿En qué nos vamos a diferenciar en la vida eterna? Que los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, vamos a ir a la presencia de Dios, al reino de los cielos. Voy a decir algo tonto porque creo que es mucho más que esto, pero lo voy a decir. Es como si usted estuviera en el reality ese de los que van al desierto a hacer pruebas físicas y no sé qué, y usted fuera para Playa Alta y los otros fueran para Playa Baja. Pero acá no es porque usted sea bueno en algo, sino es porque usted aceptó por fe a Cristo. Ayer yo hablaba que en la ira de Dios se manifestaba a través de la cosecha, la siembra y la cosecha se manifestaba a través de que Él nos soltaba a nuestro libre albedrío, pero dije que había una ira de Dios que era la ira eterna. Los que no aceptan a Cristo y su sacrificio van a una ira eterna, apartados por toda la eternidad de la gracia de Dios, a vivir el tormento y el dolor por su pecado. Los que hemos aceptado a Cristo vamos una eternidad a la presencia de Dios, a su reino de gloria, a vivir en la bendición de lo que Él tiene. Así que esto es algo que nos lleva a nosotros a la bendición. Y los que se quieren justificar por obras son representados en la Biblia. ¿Sabe que en la Biblia hay una representación para ellos? La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Levanten la mano, les estoy viendo desde acá. ¿Cuántos levantaron la mano? Y resulta que en esa parábola siempre nos quedamos con el hijo menor. El hijo menor que se gastó todo, fue el malvado, fue ese gentil que no... El hijo menor fue ese gentil que no conocía a Dios. Fue inmoral, prostitutas, borracheras, juegos de azar, tragos, seguramente droga, hasta que acabó todo lo que tenía, No hizo nada. Y mientras que este hijo menor estaba por allá haciendo eso, ¿sabe quién estaba en la casa del padre? El gentil o el judío legalista o el gentil moralista, como usted quiera tomarlo.
Y ese sí dijo, no, yo sí voy a ser juicioso, yo voy a hacer las cosas bien, mientras que ese malvado daña todo lo que Dios, lo que el papá nos dio, yo sí voy a trabajar, voy a estar juicioso. Y él que hacía todo el tiempo, obras, 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 obras. Él sacaba las vacas, él metía las vacas, él las ordeñaba, él esquilaba las ovejas, él cortaba el pasto, él recogía la cosecha, él miraba los graneros, él hacía obras, 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 obras. Cuando llega su hermano menor y tiene un corazón arrepentido y le dice a su padre, padre, yo reconozco que he hecho lo malo y que estoy mal delante de ti porque mi corazón se endureció y pequé contra ti, ¿qué hace el padre? Lo abraza, lo besa, lo perdona, manda a matar el cordero más gordo, le hace tremenda fiesta, le coloca un anillo en su dedo, calzado nuevo, ropa nueva. ¿Y qué dice el hermano mayor, el moralista? Se siente defraudado con su padre. Y el padre lo mira y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está mal? Dijo, porque yo sí he hecho obras. Y este que viene y solamente te pide perdón, ya alcanzó todo lo que yo nunca he tenido. Y el padre, ¿qué le dice? Pues tu hijo, tu hermano, estaba perdido y deshallado. Pero supuestamente tú siempre estuviste conmigo. Supuestamente todo era tuyo. Supuestamente cuando querías podías matar el cordero o ponerte el anillo o tener lo que querías. Pero decidiste no confiar en mi gracia. ¡Wow! Sino confiar en tus obras. Ese es el hijo mayor. Y eso somos nosotros cuando queremos confiar en nuestra capacidad. Cuando nos olvidamos de que tenemos un Padre amoroso, lleno de gracia, lleno de amor. E insisto en ser mejor que los demás, como para que mi Padre me dé algo, no por su amor, no por su misericordia, sino porque yo lo merezco. ¿Sabes? Pablo nos está diciendo, no merecemos nada. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación eterna. Pero así de grande fue el amor de Dios. Así de grande fue la misericordia de Dios. Así que la religiosidad, como lo vemos en este hijo pródigo mayor, no nos acerca a su amor, porque el que más tiene, más se le demanda. Así que la religiosidad, en lugar de nos acercarnos al amor de Dios, ¿sabe qué hace muchas veces en una persona religiosa? Tener un corazón más duro, tener un corazón más orgulloso y tener un corazón que no se doblega a nada ni a nadie. Duro, ¿verdad? Duro, porque estos eran los que estaban frotando las manos cuando dijeron, uy, ya condenaron a esos pecadores impíos, ahora sí viene lo nuestro. Pues tome, esto es lo de ustedes, dice el Pablo a estas personas. Y viene mi tercer y último punto, y espero que usted lo esté recibiendo, porque a mí sí me está ministrando bastante. Y en mi tercer punto es, Dios no mira lo que aparentas, Él mira tu corazón. Dios no está mirando lo que tú aparentas, Él mira tu corazón. El mejor ejemplo, ¿saben quién lo encuentro? Jesucristo. ¿O por qué cree usted que en el ministerio de Cristo, mientras que todos sentían respeto y admiración por los fariseos, Jesús iba y les decía con dulzura, serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas? Porque Jesús no estaba mirando el exterior de sus obras de piedad, Jesús estaba mirando el corazón, y eso es lo fuerte. Pablo continúa su carta, Romanos capítulo 2, versículo 11 al 15, diciendo lo siguiente: porque en Dios no caben favoritos. Quienes han pecado sin estar bajo la ley, perecerán sin necesidad de recurrir a la ley. Y quienes hayan pecado estando bajo la ley, por ella serán juzgados. Porque no basta escuchar la ley para que Dios nos restablezca en su amistad. Es necesario cumplirla. Y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos de la naturaleza, de su natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. La llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden. Tremenda palabra la que nos está dando Pablo. Tremenda exhortación y tremendo cachetadón. Por su naturaleza santa,
por su naturaleza inmutable, por su naturaleza de Dios, Él no puede ser imparcial. Dios es imparcial. Dios nos mira a todos de la misma manera. Cuando Abraham va a ir cuando Dios habla con Abraham, su amigo, ¿recuerdan por la fe? Cuando habla con Abraham, su amigo, dice, no puedo destruir a Sodoma y Gomorra sin contarle a mi amigo. Y va y le cuenta a su amigo, le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder y le dice, Señor, pero si hubiera 100%, ¿vas a destruir toda la población? Y Dios le dice, no, por 100 voy a perdonarlos, pero no hay. Si hubiera 80, tampoco lo haría, pero no hay. Y si hubiera, y resulta que no hubo ni uno. Y sabe que Sodoma y Gomorra representa la humanidad. No hay ni uno justo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de acercarse delante de Dios. Y entonces Dios juzga ayer a los gentiles bárbaros, los juzga sin ley, los juzga por su ignorancia. Pero a nosotros, de pronto nos va a juzgar más severamente, porque ellos pecaron porque no conocían la ley. Pero nosotros, conociendo la ley, y pecamos, conociendo a Dios y pecamos. Así que ¿quién es mejor? ¿O quién es más malo? Y resulta que en Dios no hay mejores o peores, no hay más buenos o más malos, sino que todos somos pecadores. Habla de que no es solamente el que escucha o escudriña la ley, sino el que la cumple. Y resulta que lo que nos muestra la ley es que nadie jamás puede cumplirla. No hay un solo ser humano en la tierra que lo pueda cumplir, y solo ha existido uno justo, capaz de cumplir toda la ley. Y ese justo capaz de cumplir toda la ley fue el Señor Jesucristo. Él vino, dice en Hebreos, vivió como nosotros, se pareció en todos nosotros, fue tentado, fue escupido, fue rechazado, fue todo lo que usted quiera, pero se diferenció en una cosa con nosotros: Él no pecó. Él fue santo, Él fue íntegro, Él cumplió toda la ley. Por eso, y escúcheme porque acá yo creo que va a ser más claro para usted. ¿Qué es lo que pasa en la cruz y por qué podemos tener fe en esa cruz? Imputar significa declarar algo sobre alguien. Y entonces resulta que cuando Cristo va a la cruz, escúcheme por favor, esto para mí es solemne. Cuando Cristo va a la cruz, siendo justo, siendo bueno, siendo perfecto, siendo irreprensible, siendo justo, lo que pasa en la cruz del Calvario, ¿recuerda ayer la ira de Dios? Lo que pasa en la cruz del Calvario es que sobre Cristo se imputa todo el pecado de toda la humanidad. Eso es lo doloroso. Sus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, de este tiempo presente, de todos los tiempos pasados y de todos los tiempos futuros que vengan, hasta que Cristo venga. Todos esos pecados, la ira que Dios tenía por todo el pecado de la humanidad, fue fue saciada. La ira, el deseo de justicia en Jesucristo. Por eso Jesús dice en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es porque en ese momento Dios Padre no estaba viendo a su Hijo. Dios Padre estaba viendo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra hipocresía, nuestro orgullo, y estaba colocando sobre Él toda su rabia, toda su ira, todo lo que un Dios justo estaba reclamando por el pecado del hombre. Pero a la par de eso, la obediencia perfecta de Cristo a la ley nos fue imputada a nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor! Él llevó todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Y toda la perfección que Él tenía, ahora nos la muestra. Por eso es que el velo se rasga en dos. Por eso es que ahora, por la sangre del Cordero, nosotros que somos impuros, que somos indignos, que somos pecadores, por el sacrificio de Cristo, por nuestra fe en ese sacrificio y por el amor, podemos acercarnos a esa bendición. Y este regalo llamado gracia, esa es la gracia, ese regalo llamado gracia, solo es posible recibirlo por medio de la fe. Solo por la fe
lo recibimos. El hombre no es salvo por lo que aparenta, sino por su corazón. Y Dios quiere mirar hoy tu corazón. Y Dios quiere mirar que en tu corazón hay arrepentimiento, hay dolor. Que en tu corazón tú estás entendiendo hoy que definitivamente no mereces tanto amor. Que no mereces tanta misericordia. Que tal vez el escuchar eso te confronte y te hace sentir más mal y sentir más dolor por la hipocresía o por el orgullo, por la vanidad o por la soberbia que has tenido. Pero te lleva a decir: Señor, pero si puedes salvarme, si puedes ayudarme. Como dijo el publicano en su oración: sé propicio a mi pecador. Sálvame, restáurame, vuelve a mí el gozo de la salvación. ¿Qué hay en tu corazón en esta noche? ¿Eres terco e insistes en justificarte en tu propia capacidad a través de tu religiosidad? ¿Eres así de terco? ¿O tal vez eres necio y no te importa esta oportunidad? No, yo no necesito eso. ¿Y tal vez eres necio? ¿Puede ser la otra? ¿No aceptas lo que Dios te está ofreciendo? ¿O por el contrario, aceptas tu condición pecaminosa, te arrepientes y colocas tu fe en Él aceptando su regalo de amor? No olvides que Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce. Recuerdan que les dije que hay pecados que se hacen evidentes, pero los que no se hacen evidentes están ahí en tu corazón. Este segmento de la carta de Pablo termina con el versículo 16 que dice lo siguiente: esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al mensaje que yo anuncio, dice Pablo, juzgue Dios por medio de Jesucristo a los seres humanos, lo que los seres humanos mantienen oculto. Déjeme decirle lo que dice la Reina Valera. La Reina Valera dice: los secretos del hombre. ¿Qué secretos hay en tu corazón? ¿Estarías dispuesto a que alguien sacara a la luz todo lo que hay en tu corazón? Los pensamientos que a veces tienes, las actitudes que a veces tienes, las tentaciones que a veces tienes. Y esto nos lleva a amar a Dios. No hay justo ni a uno. Sí, los gentiles sí son malos, son perversos. Pero tú no te creas mejor que ellos. Porque tú fuiste salvado por gracia, no porque fueras mejor. ¿Te acuerdas que el domingo dije: Él aún colocó en tu corazón la fe para que tú lo aceptaras? Si tú te estás sintiendo en este momento confrontado con esta palabra, es Dios quien coloca ese redarguir. No es la palabra de este gordito que está hablando del frente tuyo, no, es el Espíritu Santo que toca tu vida y te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque solamente mi gracia es la que te da salvación y vida eterna. Así que quiero invitarte a que oremos. Cierra tus ojos por un momento. Que este sea un momento sublime para ti, un momento solemne para ti. Señor, y gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Dios. Y a veces, Señor, es necesario que nos recuerden, Señor, realmente lo que significa la salvación. Porque a veces, Señor, somos cristianos, pero ni entendemos, Dios, qué es lo que tenemos o lo que hemos alcanzado. Más que apariencias, Señor, tú quieres un corazón quebrantado. Más que apariencias, tú quieres, Señor, que hoy, con un corazón dolido, Señor, por mi maldad, por la dureza de mi corazón, Señor, venga delante de ti y reconozca, Señor, que tal vez en mí ha habido orgullo, que tal vez en mí ha habido soberbia, que tal vez en mí ha habido altivez, Dios, pero que necesito volver a ti con un corazón cambiado. Permíteme actuar bien, no por ganar algo, Señor, sino porque ya lo tengo en ti. Permite que tu salvación, que tu sacrificio en la cruz me lleve a amarte más y a caminar en santidad, a desear, Señor, el caminar en tu gracia, al caminar en tu amor y al ver tu misericordia y tu gracia. Que mi corazón sea agradable delante de ti, Dios. Por favor, ven y con tu sangre preciosa lava nuestros corazones, lava nuestras mentes. Saca, Señor, todo aquello que huele feo, que se ve mal, Señor, que está tal vez en descomposición, Señor. Y restáuralo por una vida, Señor, que te agrade, que te bendiga y que te exalta. Queremos colocarte en el primer lugar. Queremos adorarte, queremos honrarte, alabarte y bendecirte y declarar que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, a quien adoramos, a quien amamos y a quien bendecimos, Señor. En esta noche nos colocamos delante de ti y te pedimos que tú estés con nosotros. Señor, y oro por Javier, el hermano de Marta, Señor. Y si estás, Señor, escuchando esta palabra, te pido que tu Espíritu Santo redarguya en su corazón y que él entienda, Padre,
que tú eres la respuesta que Él está buscando, que tú eres la respuesta a su necesidad. Y que si hay más personas en este lugar buscando respuestas, Señor, que podamos entender que la respuesta eres tú, que tú eres quien nos redime, que tú eres quien nos salva y que tú eres quien nos lleva a una bendición genuina. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acá. Espero que esta palabra sea de bendición. Entonces, rápidamente, solamente decirles que sus comentarios son muy importantes. Los vamos a leer, cómo se sintieron, cómo reciben esta palabra. Están siendo edificados en la palabra, y si lo están siendo, díganos de qué manera lo está haciendo. Es muy importante. No apague simplemente. Diga gracias, por lo menos, pero diga, oiga, qué bueno, o no, esto está muy aburrido, como usted quiera. Si está aburrido también, diga, ahí está muy aburrido y cambiamos de tema. No, mentiras, yo no voy a cambiar de tema, pero dígame si está aburrido o no. Bendecirlos por sus diezmos y por sus ofrendas. Gracias por ser generosos, gracias por ser dadivosos, gracias porque su fidelidad, su obediencia a Dios hace que nosotros podamos seguir adelante con todo lo que estamos haciendo y con grandes cosas. Estamos felices, cada domingo están llegando nuevas personas a las iglesias, los grupos de influencia están nutridos, y todo esto porque estamos cumpliendo la labor y estamos predicando la palabra. Así que los animo, ¿de acuerdo? Mañana los varones, 5 de la mañana, varones, yo les espero, yo les animo. Sí, nos toca trabajar duro, créame que a mí también. Usted dirá, no, pues este pastor no hace sino hablar por la noche. No, yo tengo en el día más cosas, me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, pero es una pasión por Cristo, es una pasión por conocerle y por amarle. Y mañana, varones, 5 de la mañana, los espero a todos. Yo les voy a mandar, ya creo que les mandé el link, así que por favor, varones, no se pierdan mañana esa bendición. Si tiene que salir temprano para su trabajo, salga, pero conéctese y va por el camino escuchando la prédica, ¿de acuerdo? Mañana todos los varones, en la noche nuestro ICAS en casa. Mañana es el último de esta semana, mañana terminamos este ciclo para cerrar con broche de oro el domingo. Viernes y sábado nuestros grupos de influencia, ya se abrieron las escuelas, los bendecimos. Y escúcheme, hablando de las obras, no somos salvos por obras, pero queremos trabajar. El año pasado fue tan impresionante y este año tenemos un montón de proyectos que no se los digo acá porque solamente es para los que quieren. Así que van a recibir todos van a recibir una invitación. Pero si usted tiene en su corazón el hacer algo por Dios, ahora usted dirá, pero no tengo plata, no importa. Pero usted dirá, pero no tengo tiempo, no importa. Pero usted dirá, pero quite los peros. Solamente vaya, solamente escuche y usted dirá, sí puedo o no puedo. Pero el próximo sábado, todavía no hemos definido la hora, seguramente será 5 de la tarde, tal vez 5 o 6 de la tarde, tendremos nuestra reunión para todos aquellos que quieren entrar en la obra social de la iglesia, y tenemos cosas espectaculares que decirles. Así que por favor, desde ya les animo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos, que se animen para esa reunión, ¿de acuerdo? Y el domingo todos a la iglesia, espero que todos vayan. Yo estoy que me abro el segundo servicio, estoy que lo abro, pero ¿sabe por qué no lo he abierto? Porque todavía nos ha quedado gente por fuera. Nos han quedado 2 sillitas desocupadas. Hasta el día que yo vea gente por fuera, digo, ese día toca ir al segundo servicio. Así que seguimos solamente con uno. Vamos a estar el domingo. El viernes les mando el link para la inscripción. Todavía no sé escribir porque no he mandado nada. Hasta el viernes lo mando, y empiecen a inscribirse para tener una asistencia bien especial el domingo y para cerrar este tema con broche de oro, y empezamos o seguimos con temas bien especiales. ¿Listo? Los bendigo, los amamos. Un saludo muy especial de mi esposa, de Mateo, que está acá conmigo todos los días colaborándonos, y esperamos que sea el Señor bendiciéndolos, ¿de acuerdo? Así que mañana, varones, 5 de la mañana, y toda la iglesia en la noche, nuestro ICAS en casa. Que descansen y una feliz noche para todos. Bendiciones.